Hola chicos, nuevamente nos encontramos aquí en un nuevo tutorial en el cual en esta ocasión vamos a aprender a construir tablas de frecuencias para datos agrupados, es decir, cuando ya los datos son más de 20 o de 30. Entonces, cuando ya nosotros tenemos un estudio estadístico donde encontramos más de 30 o de 20 datos, es recomendable agruparlos. Entonces, esas agrupaciones se le llaman intervalos. En esta ocasión vamos a empezar a realizar paso por paso para así llegar a la construcción de nuestra tabla. Entonces, en esta ocasión tenemos un ejemplo en el cual nos dice que en un centro comercial se consultó la edad a todas las personas que entraban entre las 12 del mediodía y las 12:30 del mediodía. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Bueno, en esta ocasión tenemos en nuestros datos las edades de todas las personas que entraron a ese centro comercial, independientemente si eran ancianos, niños o personas ya mayores. Entonces, por eso encontramos edades pequeñas como 1 año, 3 años, 4 años, porque seguramente eran niños que iban acompañados de sus padres. Entonces, a todos los que iban entrando se les iba tomando la edad y se iba registrando. Ahora bien, como nosotros nos damos cuenta que ahí tenemos demasiados datos, sería muy tedioso hacer una tabla para cada uno de ellos y buscar la frecuencia de cada uno. Es recomendable entonces organizarlos por intervalos. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es hallar el número de intervalos para saber cuántos grupos se van a formar con cada uno de estos datos. Entonces, tenemos que identificar primero cuánto es n en nuestros datos. Entonces, tenemos que tener claridad de que n siempre es el total de datos que tenemos, es decir, cuántos datos hay. Entonces, para hacerlo de una manera más rápida, sin necesidad de estar contando a uno por uno de nuestros datos, es mejor mirar cuántas filas hay. En este caso hay 6 filas. Y cuántas columnas tenemos. En este caso tenemos 7 columnas. Si nosotros multiplicamos las filas por las columnas, sabremos cuántos datos en total tenemos en esta tabla. Entonces tenemos 6 por 7 serían 42, es decir que aquí en nuestra tabla hay 42 datos. Entonces tenemos que la n es igual a 42. Ahora bien, para nosotros hallar el número de intervalos, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Decimos numeral i, que es número de intervalos, también podemos escribir la palabra número de intervalos, es igual a la raíz cuadrada de n, sabiendo que n es el total de datos, que ya lo hallamos, que es 42. Entonces luego decimos, esto sería igual a la raíz cuadrada de 42, entonces en vez de n reemplacé por el número 42 y obtenemos que la raíz cuadrada de 42 es igual a 6,81. Siempre que nosotros encontramos que nuestro número de intervalos nos da un número decimal, debemos aproximarlo a la siguiente unidad. O sea, si nuestro número entero, que es el que está antes de la coma, es 6, lo debemos aproximar al siguiente, que vendría siendo el 7. Y nos damos cuenta que para el símbolo de la aproximación hacemos como una especie de viñeticas que son como las que colocamos a la letra ñ. Y esas dos hacen las veces en la matemática del símbolo de aproximación, que es diferente al símbolo de igualdad. Ahora, para el paso número 2, debemos saber cuánto es el rango de nuestros datos, o sea, cuál es la cantidad de datos, de números que tenemos entre nuestro dato menor y de nuestro dato mayor. Ahora, entonces lo que tenemos que hacer primero es identificar en nuestra tabla quién es nuestro dato mayor. Entonces por aquí lo resaltamos. De todas nuestras edades, la edad mayor es la de una persona o de varias personas que tienen 73 años. Y la edad menor es la de 1 año. O sea que en nuestros datos tenemos dato mayor 73 y dato menor 1. Entonces, ¿cómo hallamos el rango? El rango siempre lo vamos a hallar restando el dato mayor menos el dato menor. Ahora bien, nosotros en qué momentos utilizamos la palabra rango. Cuando queremos buscar qué números están entre otros o la distancia que hay de una cosa a otra. Entonces, por lo menos, si yo les digo a ustedes, estudiantes, ustedes tienen 4 semanas para realizar la guía número 2.
Entonces ustedes tienen ese rango de tiempo, 4 semanas. Si ustedes entregan las guías en ese tiempo, ustedes estarán dentro del rango. Entonces en ese momento, en este caso, estamos buscando es qué cantidad de números hay entre el 73, entre el 1 y el 73. Entonces lo que hacemos es restar 73, que es el dato mayor, menos el dato menor, que es 1, y nos daría 72. Es decir, que el rango de edades es de 72. Ahora, cuando vamos a hallar el paso número 3, nos piden que calculemos la amplitud. ¿Qué viene siendo la amplitud? Es el tamaño que van a tener nuestros intervalos. O sea, qué tan cerca o tan lejos va a estar un límite del otro. Recordándoles que un intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Ahora bien, ¿cómo hallamos la amplitud? La amplitud la vamos a hallar dividiendo el rango, es decir, lo que nos da el paso número 2, entre el número de intervalos, que en este caso es nuestro paso número 1. Entonces, en nuestro estudio tenemos que el rango es de 72 y el número de intervalos es de 7. Si dividimos 72 entre 7, nos da que eso es igual a 10,29. Nosotros siempre debemos colocar cuál es la respuesta real cuando hacemos una división o cuando sacamos la raíz cuadrada. Y ya luego sí colocar cuál es la aproximación a ese valor. Entonces decíamos, como es 10,29 normalmente en matemática, nosotros decimos, si después de la coma el número que está es mayor que 5, o sea, si el número, en este caso el primer número, después de la coma es mayor que 5, lo aproximamos a la siguiente unidad. Pero si es menor, lo dejamos con la misma unidad que ya tenemos. Pero en estadística, cuando hacemos tablas de frecuencia para datos agrupados, con que se pase por un número después de la coma, si sea 10,02 o 10,1, hay que aproximarlo a la siguiente unidad. En este caso, como la unidad es 10, la siguiente sería 11. Entonces lo aproximamos a 11. Entonces nuestra tabla va a tener 7 intervalos con un rango de 72 y la amplitud entre un límite con el otro, con respecto a otro límite, va a ser de 11. O sea que vamos a agrupar cada uno de estos números de 11 en 11, iniciando desde nuestro número menor. Entonces ahí donde hacemos nuestro paso número 4. En nuestro paso número 4 debemos construir los intervalos o las clases, es decir, vamos a comenzar a construir los grupos de números que se van a ir formando. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos las agrupaciones, cada uno de estos números estarían incluidos en cada uno de esos intervalos. Entonces, para empezar a hacer nuestro primer intervalo, hay que tener en cuenta que siempre en esta ocasión vamos a empezar con un intervalo cerrado, es decir, en corchete. Entonces, iniciamos con un corchete. Ve que estoy aclarando eso. Vamos a iniciar siempre en este tipo de ejercicio con un corchete y con el dato menor de todos mis datos. En esta oportunidad el número 1 es nuestro dato menor, pero en otros estudios estadísticos no siempre el 1 es nuestro dato menor. El dato menor hay que hallarlo y puede que sea el número 20, el número 30, el número 1000, dependiendo a los datos que tengamos. En este caso iniciaremos con un intervalo cerrado, es decir, simbolizado con un corchete y con el dato menor de todos, que es el 1. Luego, ¿cómo sabemos cuál es el siguiente número, el que va a ir al lado del 1, el que va a acompañar al límite inferior de este primer intervalo? Bueno, para eso tenemos la amplitud. La amplitud es la que nos indica qué tan grande es nuestro intervalo. Entonces, ¿cuántos números van a estar incluidos aquí? Van a estar incluidos 11 números. Pero, ¿cuál es el número que va a ir aquí en nuestro límite superior? Entonces, sumamos. Siempre hay que sumar el límite inferior, el número que ya colocamos, se lo vamos a sumar a la amplitud. Y en este caso, 1 más 11 sería 12. Es decir, que nuestro primer intervalo va a tener los números del 1 al 11, porque el 12 no se incluye. ¿Por qué no se va a incluir? Porque va a ser un intervalo abierto
que se simboliza con un paréntesis, un intervalo abierto. Siempre iniciamos con un corchete y finalizamos con un paréntesis, indicando que no se está incluyendo ese último número. Entonces este es nuestro intervalo o clase número 1, nuestro primero. Ahora, para iniciar a hacer nuestro segundo intervalo, vamos a iniciar siempre con el número que colocamos aquí en límite superior. Si aquí colocamos el 12, acá debemos iniciar con 12. Pero ya no va a ser con paréntesis, sino que va a ser con corchete, porque aquí en el segundo intervalo el 12 sí va a estar incluido. Entonces iniciamos con corchete número 12 y nuestro segundo número, o sea, nuestro límite superior, va a ser la suma de 12 más 11, que en ese caso sería 23. Y 23 terminaría en paréntesis. Ese es nuestro segundo intervalo. Entonces en nuestro primer intervalo vamos a encontrar todos los números o todas las edades que vayan de 1 año a 11 años. Pero ya en nuestro segundo intervalo vamos a encontrar las edades que va desde 12 años hasta 22 años. Porque el 23 está con un límite, con un intervalo abierto, no se está incluyendo. ¿Dónde se va a incluir el 23? En nuestro tercer intervalo. Por eso vamos a iniciar con 23, porque terminamos con 23 en el segundo. Entonces comenzamos con 23 en el tercer intervalo, con un corchete, le sumamos 11 y nos daría 34 y cerramos con paréntesis. Eso sería nuestro tercer intervalo. Ustedes me dirán, profe, ¿cuántos intervalos vamos a realizar? O sea, ¿cuándo yo sé que ya no debo de hacer más intervalos? Bueno, muy fácil. Esa cantidad de intervalos lo hallamos en el paso número 1. Si aquí en el paso número 1 sabemos que se deben de hacer 7 intervalos, aquí nosotros debemos de crear 7 intervalos. Apenas llevamos 3, nos faltarían crear 4 más. Además nos damos cuenta que aquí nada más estaríamos hasta la edad 33. Todavía faltaría incluir muchas más edades, porque hay edades mayores de 33, entonces tenemos que seguir creando intervalos. Entonces el cuarto intervalo iniciará con nuestro límite superior del tercer intervalo, que va a ser 34. Miren que siempre va con corchete, y le sumamos el 11 de la amplitud y nos daría 45 con intervalo abierto, que es paréntesis. Ese es nuestro cuarto intervalo. Ya luego nuestro quinto intervalo comenzaría con el 45, le sumamos 11 y nos da 56. Luego ese sería nuestro quinto intervalo. Luego vamos a iniciar con 56 hasta 67, sería nuestro sexto intervalo. Luego iniciamos con 67, le sumamos 11 y nos daría 78, y es nuestro último intervalo, que llegamos al séptimo intervalo, que es lo que nos indicó el paso número 1. Ya creados nuestros intervalos, podemos pasar a crear las marcas de clase. Las marcas de clase usted las puede crear directamente en la tabla, o las puede crear en un paso 5 y las crea de una vez, y ya no tiene, nada más tendría que copiarlas y pegarlas en la tabla. Entonces ya saben, las pueden crear aquí en un paso 5, o las pueden hallar directamente cuando ya tengan la tabla hecha. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la marca de clase? Bueno, para hallar la marca de clase tenemos que tener en cuenta todos los intervalos que ya nosotros construimos. En este caso creamos 7 intervalos. Entonces, si tenemos 7 intervalos, vamos a tener que crear 7 marcas de clase. ¿Qué vienen siendo las marcas de clase? Bueno, las marcas de clase es el valor que se encuentra en toda la mitad de cada uno de nuestros intervalos. O sea, ¿qué número se encuentra entre el 1 y el 12? Bueno, eso lo hacemos hallando la marca de clase. ¿Qué número está entre el 12 y el 23? Igual hallando la marca de clase. Entonces, como estamos hallando es el número medio entre esos dos, siempre se hace realizando una suma y dividiéndolo entre 2. ¿Por qué 2? Porque si estamos sumando apenas 2 números, dividimos entre 2. Si estuviéramos sumando 3 números, se divide entre 3. Si estuviéramos sumando 8 números, se divide entre 8. O sea que así siempre tenemos que tener en cuenta que así, con la cantidad de números que se suman, con esa misma cantidad de números se divide. Entonces tenemos que la marca de clase número 1 se halla hallando la suma entre el límite o el extremo izquierdo más el extremo derecho. Entonces tenemos 1 más 12 sería 13,
Y entre 2 ya sabemos que da 6,5. Estas marcas de clase no hay que aproximarlas a un número entero, ellas quedarían así como número decimal. Entonces tenemos que el número que se encuentra entre el 1 y el 12 es el 6,5. Para hallar la marca de clase número 2 hacemos exactamente lo mismo, sumamos nuestro límite inferior con nuestro límite superior, en este caso 12 más 23, que es lo mismo que tener extremo izquierdo y extremo derecho. Sumamos 12 más 23 y nos da 34, y 34 entre 2 nos da 17,5. Bueno, aquí hay un errorcito de escritura, pero sí daría 17,5. Ahora bien, cuando hacemos la marca de clase sumamos 23, para hallar la marca de clase número 3 sería ya con el intervalo 3, que es con 23 más 34, entre 2 nos da 57, entre 2, 28,5. Y así seguimos con todas las marcas de clase. Ya cuando es la marca de clase número 4 se hace con el intervalo cuarto, que es 34 más 45, que da 79, entre 2 da 39,5. La marca de clase número 5 se hace con el quinto intervalo, que es 45 más 56, da 101, entre 2, 50,5. La marca de clase número 6 se va a hallar igual, pero con el intervalo número 6, que es 56 más 67, entre 2 me da 123, entre 2, 123 entre 2 que me da 61,5. Y la última marca de clase sería con el último intervalo, 67 más 78, 145, entre 2, 72,5. Cuando ya tenemos todas nuestros intervalos y nuestras marcas de clase, ya podemos empezar a construir nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Para ello necesitamos tener en cuenta o tener claro allá a la mano cuántos intervalos son, cuál es la amplitud, cuáles son esos intervalos, cuáles son esas marcas de clase que vemos por acá. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a construir nuestra tabla. Bueno, en esta tabla vamos a colocar todo lo que tiene que ver con el número de intervalos. Tenemos que colocar los intervalos, que en este caso son los datos, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y el conteo. Bueno, en este caso el conteo lo vamos a colocar aquí en nuestra última tabla, pero él puede muy bien ir después de los datos. Esto no interfiere en nada en la realización de la tabla. Si yo quiero, puedo colocar la marca de clase por acá y el conteo por acá, o el conteo por acá, luego la frecuencia absoluta, luego la marca de clase. Lo que sí tiene que tener un orden es, después de la frecuencia absoluta debe ir la relativa o la acumulada o la porcentual, pero ahí sí tenemos que tener el orden de que primero va la absoluta. Pero en lo que tiene que ver con conteo y marca de clase, no importa en qué parte de la tabla lo coloquemos. Ahora, en esta tabla lo importante es cómo la vamos a construir. Ya tenemos nuestros intervalos, nuestras marcas de clase. Entonces en nuestra primera columna podemos colocar como que el número de intervalos. ¿Cuántos son? Entonces aquí podemos decir que tenemos 7 intervalos y podemos escribir cada uno de ellos. Luego en nuestra segunda columna vamos a colocar nuestros datos, que son nuestras edades, recordándole que este número de intervalos para los chicos de grado 11 es opcional, y ya para los chicos de grado 9 sí hay que colocarlo. Ahora bien, aquí en las edades ya no vamos a colocar las edades como acostumbrábamos en los datos no agrupados, que colocábamos las edades en orden, por lo menos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Acá la edad mínima es la de 1 año y la mayor es de 73. Y nos tocaría crear una tabla súper larguísima. Por eso se recomendaron hacer los intervalos. Entonces aquí en edades vamos a colocar cada uno de los grupitos que formamos, cada uno de los intervalos. Entonces en nuestro primer intervalo colocamos las edades que van del 1 al 11, terminando en 12, que es abierto. Luego de 12 a 22, de 23 a 33. Me dirán por qué la señora no nombra el 34, porque ahí no se está incluyendo el 34, se incluiría acá en el intervalo cuarto.
34 a 44, luego de 45 a 55, luego de 56 a 66 y luego de 67 a 77. Y luego al finalizar no nos olvidemos de colocar la palabra total. Siempre hay que colocar la palabra total. Entonces nos damos cuenta que ya tenemos nuestros 7 intervalos y nuestra palabra total y los datos. Ahora bien, ¿qué vamos a colocar aquí en la tercera columna? Bueno, aquí en la tercera columna podemos colocar ya sea el conteo o la marca de clase. En este caso voy a colocar la marca de clase ya que la tengo aquí ya resuelta. Entonces coloco marca de clase y coloco cada uno de los valores que hayamos haciendo las marcas de clase. Entonces nos dimos cuenta que para el primer intervalo fue de 6,5, luego de 17,5, miren que aquí ya se corrigió el error, de 28,5, 39,5, 50,5, 61,5 y 72,5, que miren que aquí fue nuestra última marca de clase y aquí terminaremos con nuestra última marca de clase. Luego acá voy a colocar lo que tiene que ver con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta también se simboliza con F minúscula y una I minúscula. En varios libros pueden encontrarlo así o con una F y una minúscula. Entonces ya para que sepan que esa es la frecuencia absoluta. Luego voy a colocar aquí la frecuencia acumulada. Se diferencia de la absoluta porque la F aquí es mayúscula. Frecuencia acumulada. Esta HI la voy a simbolizar como frecuencia relativa, que la voy a hacer de forma fraccionaria, decimal, porcentual. Y luego aquí voy a terminar con la H mayúscula allí, que viene siendo la frecuencia porcentual acumulada. O sea, vamos a ir acumulando los porcentajes que colocamos aquí. Esto se llama frecuencia porcentual acumulada. Y ya aquí en lo último vamos a hacer el conteo de cada uno de nuestros valores. ¿Por qué es importante realizar el conteo? Porque después se nos va a hacer muy tedioso empezar a buscar en nuestros datos cuántos números 1 hay, cuántas edades de 2 hay, cuántas edades de 3 años hay. Entonces siempre se recomienda realizar el conteo. Y así de una manera fácil vamos a empezar a llenar nuestra tabla. Entonces, ¿cómo se hace el conteo? Bueno, aquí podemos observar nuestros datos y vamos a empezar a mirar en qué intervalo va cada una de nuestras edades. Entonces empezaríamos colocándole una rayita aquí a nuestro primer número, que es el 15, la edad 15. Miren que aquí, si pueden observar, le colocamos una rayita al número 15. Cuando yo coloque la rayita acá en el número 15, inmediatamente tengo que mirar en cuál intervalo va el número 15. Entonces yo digo, bueno, en el primer intervalo apenas llegamos hasta la edad número 11, entonces el 15 no iría ahí. Pero ya en el intervalo número 2 va del 12 al 22, o sea que la edad 15 iría en este grupito, en este intervalo. Entonces ahí en el conteo coloco una rayita. Entonces aquí podemos notar ya nuestra rayita, la colocamos arriba y la colocamos enseguida donde creemos que va acá. Continuamos con el 73, miramos dónde iría el 73 y nos damos cuenta que iría en el intervalo número 7. Ahí colocamos nuestra rayita, el número 1, le da 1, iría en el intervalo número 1. Le da 65, iría en el intervalo número 6. Le da 16, iría en el intervalo número 2. Le da de 3, iría en el intervalo número 1. La edad de 42 iría en el intervalo número 4. La edad de 36 en el intervalo 4 también. La de 42 iría en el intervalo cuarto. La de 3 en el 1. La de 61 iría en el sexto intervalo. La de 19 iría en el segundo intervalo. Miren que tanto se tacha arriba y enseguida en la tabla abajo se va tachando. Entonces el 36, ¿dónde iría el 36? En el intervalo número 4. ¿Dónde iría el 47? En el intervalo número 5. Ahí se colocó. El 30 en el intervalo número 3. Y ahí se colocó. El 45 lo tacho arriba y lo ubico acá. Entonces ahí tenemos que tener claro. El 45, bueno, yo me doy cuenta que el 45 se encuentra, el número como tal está escrito tanto en el intervalo 4
como en el intervalo 5, pero la pregunta es, ¿dónde vamos a incluir el 45? ¿En el cuarto o en el quinto? Bueno, fácil. En el cuarto no es porque ahí el intervalo es abierto, es decir, tiene un paréntesis y no se está incluyendo. El 45 se va a incluir en el intervalo número 5 porque ahí sí lo tenemos en cuenta. Entonces ese 45 lo vamos a ubicar en el intervalo número 5. Luego el 29 lo vamos a ubicar en el intervalo 3, el 73 en el séptimo, y ahora más rápido vamos a ir ubicando cada uno. Ya vamos por el 34, el 23, 22, 21, 33, 27, 55, 58, 17, 4, 17 otra vez, 48, 25, 36, que iría en el intervalo 4, el 11 en el primero, el 4 en el primero también, el 54 en el quinto, el 70 en nuestro séptimo intervalo, el 51 en el quinto, y llegamos al 3, que sería en el primero, y luego el 34 pasa lo mismo, lo tenemos en el intervalo 3 y en el intervalo 34. Entonces, ¿dónde iría ubicado? El 34, bueno, lo ubicamos en el intervalo cuarto porque en el tercero no se está incluyendo. Entonces el 34 lo ubicamos acá en el cuarto intervalo, luego el 26, que sería en el tercero, y el último número, que es el 10, lo ubicamos en nuestro primer intervalo porque ahí está incluido el número 10. Ahora ya sería más fácil colocar nuestra frecuencia absoluta. Nuestra frecuencia absoluta es la cantidad de veces que están repetidos los números del 1 al 11 aquí en nuestro primer intervalo. Entonces solamente tenemos que contar nuestras rayitas y ya sabremos que son 8 personas están en ese, contestaron que tienen edades entre el 1 y el 11. Luego seguimos contando las rayitas y vemos que hay 7 en el segundo intervalo, 7 otra vez en el tercer intervalo, 7 otra vez en el cuarto intervalo, 6 en el quinto intervalo, 3 rayitas en el sexto intervalo y 4 rayitas en el séptimo intervalo. Si ya sabemos que el total de datos era 42, al yo sumar este total de datos me debe dar 42. Entonces aquí al sumar 8 más 7 más 7 más 7 más 6 más 3 más 4, efectivamente nos dio 42. La frecuencia acumulada ya viene siendo la cantidad de acumulación que lleva la frecuencia absoluta en ese intervalo que vamos. Entonces, como vamos en el primer intervalo, apenas en absoluta llevamos ¿cuánto? 8. Pero ya en el segundo intervalo no solamente llevamos 7, llevamos 7 más el de arriba 8, que serían 15. Luego en el tercero sería 7 más 7 más 8, que es lo mismo que decir 15 más 7, que da 22. Luego 22 más 7 sería 29, 29 más 6, 35, 35 más 3, 38, 38 más 4, 42. Y miren que aquí el último número que nos da debe coincidir con el total de datos de la frecuencia acumulada. Luego ya la parte de la fracción, la decimal y la porcentual, ustedes la tienen clara y aquí nada más se coloca. Entonces recuerden que la fraccionaria se escribe la absoluta entre el total de datos, o sea, en este caso 8 entre 42, 7 entre 42, 7 entre 42, 7 entre 42, 6 entre 42, 3 entre 42, 4 entre 42. Y ya luego la decimal es 0,19 porque 8 entre 42 es 0,19. Luego 0,17, 0,17, 0,14, 0,07 me da 3 entre 42. Luego 4 entre 42 me da 0,09. Y al sumar toda esta parte de la frecuencia relativa de la parte decimal, siempre me debe de dar 1 o aproximarse a él. De pronto, si ustedes al hacer la división en la calculadora le da más de 2 números después de la coma, es recomendable que coloquen más de 2 números para que se acerque mucho más al 1 a la sumatoria. Luego ya en la porcentual solamente dividir la decimal por 100% y nos daría cada uno de nuestros porcentajes. Entonces tenemos que 0,19 es 19%, 0,17 es 17%. Es lo mismo que rodar la coma 2 espacios. Si está
en el 0 y estoy multiplicando por 100 y el 100 tiene dos números, bueno, es rodar la coma dos espacios. Un espacio quedaría en el 1, el otro espacio quedaría en el 7, 17%. Ya tenemos toda nuestra frecuencia porcentual y al sumar todas me debe de dar siempre 100%. Ya luego la H mayúscula con la I es como que la acumulación de todos mis porcentajes. Entonces en la primera nada más llevamos acumulado 19%, pero ya en el segundo intervalo llevamos acumulado el 17 más el 19, que es 36%. Luego 36 más 17, 53%. 72 más 14 es 84%. 84% más 7% es 91%. Y 91% más 9% relativamente nos da 100%. Y así como terminamos en la acumulada absoluta, en el mismo total de la absoluta, así igual terminamos aquí con 100, igual que acá en la sumatoria. Y de esta manera ya tenemos construido nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces espero que les haya quedado claro. Sé que es un video un poco largo, pero era importante que lo realizara. Entonces si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en preguntarme. Que tengan un feliz resto de día.